queremos resolver la ecuación sin x plus 0.36 es igual a 0 en el intervalo de 0 a 2pi donde el intervalo se cierra en 0 y se abre en 2pi radianes. Entonces, primero queremos resolver la ecuación para sin x. Entonces, si tenemos sin x más 0.36 es igual a 0, comenzaríamos restando 0.36 en ambos lados. Entonces esto nos da la ecuación sin x es igual a 0.36 negativo. Ahora a partir de aquí, observe cómo estamos buscando ángulos en este intervalo que tenga un valor de función sin negativo de 0.36. No podremos encontrar estos ángulos usando triángulo de referencia o el círculo unitario. Entonces tendremos que usar la calculadora para encontrar nuestras soluciones. Entonces, para resolver esta ecuación para x, tomaríamos el pecado inverso del pecado de ambos lados de la ecuación. Entonces, si tomamos el pecado inverso de ambos lados de la ecuación, esto nos daría un pecado inverso del pecado x es igual al pecado inverso de 0.36 negativo. Entonces, en el lado izquierdo, el pecado inverso de sin x es igual a x, y en el lado derecho tenemos el pecado inverso de 0.36 negativo. Ahora, antes de ir a la calculadora, debemos recordar que la salida o el rango de la función de pecado inverso es el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi sobre 2 radianes. El lado terminal del pi negativo sobre 2 radianes sería el eje y negativo. Y el lado terminal de pi sobre 2 radianes sería el eje y positivo. Lo que significa que la calculadora solo nos dará una solución en el intervalo de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 radianes. Es importante reconocer esto porque estamos buscando soluciones en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Así que ahora iremos a la calculadora, y primero verificaremos que estamos en modo radianes. Entonces presione la tecla de modo. Observe en esta tercera fila aquí que radian está resaltado. Así que ahora volveremos a la pantalla de inicio. Presione el segundo pecado para arcosino pecado inverso. Negativo 0.36. Cierra los paréntesis y entra. Entonces la calculadora nos está dando una solución de 0.3683 radianes negativos. Pero observe cómo este ángulo no está en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Avancemos y dibujemos este ángulo en la posición central. Este sería el lado inicial. El lado terminal estaría aproximadamente aquí. Y nuevamente este es el ángulo aquí que la calculadora nos dio aproximadamente 0.3683 negativo. Observe cómo el ángulo de referencia para este ángulo sería positivo 0.3683. Un ángulo que es coterminal con este ángulo en el intervalo de 0 a 2 pi sería una solución a la ecuación dada durante este intervalo. Entonces, una solución en el intervalo dado sería donde el lado inicial está aquí y el lado terminal está aquí. Observe cómo estos dos ángulos tienen el mismo lado terminal y, por lo tanto, tendrían el mismo valor de función sin. Entonces, para encontrar este ángulo que llamaremos x de 1, podríamos usar una revolución completa de 2 pi radianes y luego restar el ángulo de referencia de 0.3683 radianes. Entonces, una solución sería 2 pi radianes menos 0.3683. Y ahora volveremos a la calculadora. 2pi menos 0.3683 serían aproximadamente 5.9149 radianes. También hay otra solución. Recuerde que sin θ es igual a, y dividido por r y es negativo tanto en el cuarto como en el tercer cuadrante. Aquí está el cuarto cuadrante que acabamos de encontrar. Hay otro ángulo en el tercer cuadrante que tiene el mismo valor negativo de función de pecado. Y tendría que tener el mismo ángulo de referencia que este ángulo aquí. Lo que significa que el ángulo de referencia en el tercer cuadrante sería 0.3683 radianes. Entonces sería en algún lugar aquí. El trabajo en el ángulo de referencia sería 0.3683 radianes. Y, por lo tanto, la segunda solución que llamaremos x de 2 sería pi radianes más 0.3683 radianes. De nuevo,
X de 2 sería aproximadamente pi radianes más 0.3683 radianes. Y ahora volveremos a la calculadora. Entonces pi más 0.3683 radianes serían aproximadamente 3.5099 radianes. De nuevo, solo para revisar una solución X de una dada por este ángulo, aquí había 2 pi radianes menos el ángulo de referencia de 0.3683. Y nuestra segunda solución en el tercer cuadrante, donde el valor de la función sin también negativo fue x de 2 es igual a pi radianes más el ángulo de referencia de 0.3683 radianes. Así que aquí hay dos soluciones aproximadas. Y sigamos adelante y verifiquemos esto verificando los valores de la función sin para estos ángulos. Entonces, si presionamos sin de 5.9149 radianes, el valor de la función sin debería ser aproximadamente negativo 0.36. Y note que lo es. Y también el pecado de aproximadamente 3.5099 radianes también debería ser aproximadamente negativo 0.36. Que una vez más lo es. Espero que hayas encontrado esto útil. _91 ad 96 af 3153